Ah, Buenas tardes amigos, soy Pedro Romero Alemán, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, representante de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias Económicas. Estamos hoy día aquí en la Universidad de Cuenca para charlar con nuestro amigo Rodrigo Mendieta, quien estudió en la SPOL Economía, al igual que yo, fuimos compañeros. Luego hizo su maestría en Economía en la Católica de Chile y posteriormente sacó su doctorado en Economía en la Universidad de Guadalajara, en México. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vamos a tratar el tema de uno de los artículos recientes de Rodrigo, que trata sobre el crecimiento territorial en Ecuador, el papel de los sectores económicos, que lo escribió junto a otro investigador, Nicola Pontarolo, ¿no?, de la Comisión Europea. Efectivamente, este es un tema bastante novedoso en cuanto a su tipo de investigación en Ecuador. Vamos a ver que efectivamente se trata de problemas de desarrollo a nivel interno del país, de la convergencia de los cantones pequeños, por un lado. Ese es uno de los temas que ha trabajado Rodrigo. Y una de las preguntas importantes que se plantean en este artículo es efectivamente si ha existido o no en los últimos años un cambio a la matriz productiva, que ha sido una de las políticas del régimen saliente. Y Rodrigo junto a su coautor utilizan herramientas, como les decía, que no se han utilizado mucho en Ecuador, relacionadas a econometría espacial. Entonces, vamos a empezar, Rodrigo. Primero que nada, antes de entrar de lleno al tema principal, quisiera, dado que yo al menos considero que este es un tema en el cual yo no soy un experto, y creo que en general, cuando, sobre todo en América Latina y quizás en Ecuador, cuando hablamos de tópicos de economía, esto de desarrollo regional y las asimetrías de desarrollo, la falta de convergencia entre un cantón más pobre y otro cantón más desarrollado, usualmente no está dentro de los tópicos estándares de economía. Entonces, al principio quisiera que más bien nos hables de qué es, digámoslo así, este análisis de desarrollo dentro de los países, o este enfoque regional que tú haces desde los principios, ¿no? ¿Qué es exactamente? Muchísimas gracias, Pedro. También un saludo a todos quienes ahora nos van a seguir en esta charla que vamos a tener. Realmente, como tú anotas, si uno observa las teorías neoclásicas, sobre todo de crecimiento económico, siempre están, digamos, abordando sus temáticas, considerando una incorporealidad en las naciones. Es decir, no se ataca el tema de los espacios, ¿no? Básicamente, pues, lo que este enfoque, digamos, tradicional de la economía hace es considerar a las regiones subnacionales, de eso, así, funcionales, ¿no? Es decir, es una función, o lo que sucede adentro va a ser una réplica, ¿sí?, de lo que va a suceder en una nación por completo. Entonces, si uno revisa las teorías, ¿no es cierto?, desde el modelo neoclásico hasta quizás los más digamos, pues, contemporáneos, siempre abordan la temática del crecimiento de esa manera. No es sino hasta que empieza a criticarse, digamos así, o se empieza a tener evidencia, porque hay que recordar que el modelo de solo una de las conclusiones a la que lleva, ¿no es cierto?, es la famosa hipótesis de convergencia. La convergencia económica entre economías pobres y economías ricas, entendiéndose estas como naciones o como países. Pero al no encontrarse esa evidencia para ello, o encontrarse poca evidencia para ello, y sobre todo replicar esta falta de evidencia a nivel subnacional, a nivel regional, entonces es que surgen una serie de explicaciones adicionales a este fenómeno. Y se observa que aquellas economías más desarrolladas son aquellas que tienen mayor cohesión económica dentro de sus fronteras, ¿no es cierto?, entre sus estados, entre sus provincias, entre sus cantones, entre sus municipios. Y al revés, ¿no es cierto?, las economías que están en desarrollo o menos desarrolladas muestran una mayor divergencia en estos contextos locales.
Entonces surgen nuevas explicaciones. Desde el mismo enfoque neoclásico están, ¿no es cierto?, quienes nos explican, sobre todo los trabajos de Barro y Sala y Martin, que nos explican que lo que estaría pasando es una convergencia más bien condicional, una vez que aplican esos modelos de convergencia entre países a niveles subnacionales. Eso por un lado. Y también se dio un paso muy importante a todos los que son los modelos endógenos, que en cambio, a diferencia de la visión tradicional, empiezan a abordar el problema de la economía a nivel regional, ya no como un problema, como un tema funcional, sino bien estructural. Es decir, las especificidades de cada territorio estarían marcando en el contexto de todas las variables que podrían demostrar desde un punto de vista endógeno el crecimiento, estarían explicando esta diferencia o esta similitud que podrían haber entre territorios. Y toma entonces muchísimo vuelo, ¿no es cierto?, este enfoque de la economía denominada como economía regional, con muchas herramientas de análisis, y obviamente pues ahí hay un exponente muy importante que es Krugman, que empieza, ¿no es cierto?, a analizar estas interrelaciones que pueden existir espaciales. Recordemos también que a la par, ¿no es cierto?, surgieron también muchísimas teorías que hablan sobre las ventajas también que una falta de divergencia se dé. Me explico mejor, es decir, la economía de las aglomeraciones, que apunta justamente al hecho de que si es que se están generando disparidades es porque justamente eso es connatural a un fenómeno económico y que obviamente pues esto es beneficioso a la larga para todos. En contraposición, ¿no es cierto?, de los enfoques en cambio que priman por el tema de los spillovers que tienen que existir, espaciales también, así como también sectoriales en la economía. Entonces, en esa pugna, ¿sí?, yo creo que tomando mucha importancia este análisis del desarrollo económico, ya no solamente del crecimiento, porque entran otras aristas, ya no solamente económicas, sino sociales, institucionales, etc. Y que nos explican o que nos tratan de dar a nosotros una luz sobre cómo entender estas disparidades o estas asimetrías entre sectores subnacionales. En el caso de Latinoamérica esto es un problema muy grave, ¿no? Si uno revisa todos los estudios que ha hecho CEPAL, sobre todo que se ha dedicado mucho a esto, justamente advierte que uno de los graves problemas que tiene la falta de crecimiento y de desarrollo en América Latina es estas diferencias bastante fuertes que existen entre estados, entre comunas, entre provincias, ¿no? Y lo cual no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, lo cual no sucede en Japón, lo cual no sucede en Europa. Ahí también es importante advertir que a raíz de la Unión Europea, ¿sí?, de la consolidación europea, también toman importancia mucho este tipo de análisis, porque claro, en Europa, al empezar a configurarse una estructura geográfica, digamos, prácticamente sin barreras, entonces este tipo de estudios en la cual ir viendo la dinámica de crecimiento y cómo van los estados en los diferentes países que se unieron a esta unión, pues empieza a generarse beneficios para esto o perjuicios a partir de la unidad, digamos así. Entonces ahí también en Europa nacen muchísimas metodologías de análisis y que con las que este momento contamos para hacer estos estudios que, como tú adviertes, pues nosotros estamos intentando, con la limitación en información que tenemos en el Ecuador, porque la información oficial para el caso ecuatoriano a niveles subnacionales está disponible desde el año 2007, y obviamente pues esto, que es un periodo de tiempo muy corto para el análisis de convergencia, sin embargo con ello nos estamos, ¿no es cierto?, atreviendo a hacer estos primeros análisis. Ya para entrar un poco en el tema del artículo, exactamente cuál es la pregunta específica que están tratando de contestar aquí relacionada a la matriz productiva. ¿Por qué consideras que la pregunta es importante, pero además también cómo un enfoque, en este caso de economía regional, puede contribuir o hacer una contribución diferente a un enfoque quizás más tradicional del análisis de la política de cambio de la matriz productiva? Bien, primero un pequeño antecedente. Nosotros la duda sobre la convergencia o no, que es la primera gran pregunta que nos planteamos, empecé a trabajar en un artículo que salió publicado en el año 2014 a nivel local y donde utilizo data a nivel provincial y a nivel cantonal. En esos primeros análisis, en donde básicamente se utilizan técnicas econométricas bastante simples, se llega a determinar que
en efecto, existe convergencia entre los cantones de ese estudio sobre en el lapso de el periodo de tiempo que nosotros estuvimos analizando. Pero se encuentra que es una convergencia muy baja, no llega al 2% anual, es decir, los cantones estarían convergiendo a un ritmo, ¿sí?, que en este orden de cosas no sería suficiente para cerrar las brechas que existen, porque hay que partir de que si uno observa cualquier indicador, ¿sí?, ya sean estos productivos, ya sean estos sociales, ya sean estos institucionales, uno encuentra una brecha muy fuerte entre los cantones o los municipios más fuertes, ¿no es cierto?, en el país, que siguen polarizados en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, versus todos los demás. Y si uno también hace un análisis a nivel de provincia, encuentra que en las provincias también se replica este fenómeno, es decir, los cantones provinciales, capitales de provincia en nuestro país son muy concentradores de actividad económica. Entonces, lo primero que hicimos es eso. Luego después se fueron refinando los estudios con econometrías, por ejemplo, de panel, en donde íbamos encontrando lo mismo, obviamente también y vinculando esta convergencia a una convergencia condicional, incluyendo otro tipo de variables, que, como repito, es limitado a nivel subnacional. Pero también fuimos construyendo una base de datos con la cual en este momento contamos. En ese momento surge la curiosidad de nosotros en el sentido de incluir este tipo de interrelaciones espaciales. Porque claro, las fronteras son solamente ideales. Las relaciones, en cambio, económicas, sociales y comerciales son las que realmente determinan estas dinámicas que existen a nivel territorial. Entonces, hay que encontrar digamos, este componente espacial. Y cuando uno, al haber una autocorrelación espacial que se conoce, es decir, dos variables de dos localidades cercanas tienen relación por el hecho justamente de la proximidad, entonces si es que eso pasa y no consideramos aquello, los estimadores que estaríamos nosotros consiguiendo estarían siendo sesgados, ¿no es cierto? Y también estaría habiendo inconsistencia en los modelos. Por lo tanto, no tendríamos la fiabilidad que se requiere para poder hacer un análisis estadístico riguroso. Por lo tanto, empezamos a incluir estos componentes espaciales. Y las ecuaciones que empezamos a encontrar, los modelos nos empezó a dar, en efecto, que el coeficiente de convergencia estaba sesgado, ¿no es cierto?, estaba subestimado. Entonces, esto ya nos dio una pauta de que en el Ecuador está sucediendo cuestiones espaciales, interrelaciones espaciales que llaman la atención y que, como tú bien anotas, son importantes para el planteamiento de política económica. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y lo que trata este paper en particular. Como nosotros hemos visto en el Ecuador, tanto en forma de anunciativa como en forma concreta, pero se planteó como objetivos de política enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir, dos objetivos básicos. El uno fue el cambio de la matriz productiva y el otro fue justamente cerrar estas brechas económicas a nivel geográfico, o sea, a nivel local, ¿no? Eso está tácitamente puesto. Y claro, se han hecho políticas al respecto, se han tomado diferentes estrategias al respecto y que básicamente, ¿no es cierto?, lo que vienen por un lado es, yo diría ya en forma concreta, es el tema de inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en salud, y por otro lado también una nueva organización de lo que le conocemos como planificación, que no es nada nuevo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos intentos de descentralizar el tema de planificación desde la década del 90, pero algunos estudios dan cuenta de que no funcionó esa forma de planificar. Bueno, ahora se planteó otra, y inclusive con nuevas atribuciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Bajo el paraguas del Código Orgánico de la famosa COTAD, ¿no? Entonces, vimos que estaba pasando todo esto y la pregunta que nos hacemos nosotros es, perfecto, en este lapso de tiempo de análisis de este estudio, que es 2007-2014, el Ecuador experimentó tasas de crecimiento interesantes. Los datos asimismo de reducción de pobreza, por ejemplo, de reducción de inequidades a nivel de ingreso, también muestran mejoras. Pero la pregunta que nos hacemos es si es que esto, cómo funciona a nivel interno del país. Es decir, si estas tasas de crecimiento interesantes que hubieron, estas mejoras desde el punto de vista social, es posible hablar de que se dio de forma balanceada, al menos al interior del país, y nosotros nos lanzamos entonces a hacer este estudio, y que básicamente lo que hacemos es incluir con una, digamos así, pues,
con un interés marcado de nuestra parte, es a medir, ¿no es cierto?, si esta inversión, este supuesto cambio de matriz productiva estaría influenciando o no justamente a cumplir con el enunciado, ¿no es cierto?, del Plan Nacional del Buen Vivir, que es cerrar estas brechas. Y eso es lo que prácticamente esa es nuestra pregunta de investigación. Una vez que hemos tenido información, una vez que hemos ido recolectando una serie de datos, ¿no?, de diferente índole, y empezamos entonces a contrastar bajo este contexto en el cual la economía ecuatoriana estuvo con buenas tasas de crecimiento, repito, pero la pregunta es qué pasa al interior del país. Háblanos un poco, porque iba a entrar a la parte un poco metodológica, quizás que nos describas a breves rasgos también un poco cuál es la contribución aquí de la econometría espacial. Pero en este tema que tocaste también al inicio y ahora explicándolo más, de que los países más desarrollados tienden a tener un crecimiento interno más balanceado y los países menos desarrollados en cambio no. Entonces hay una desigualdad en el sentido de cómo se distribuye ese crecimiento a nivel de la nación. Entonces, si dado ese hecho estilizado, la pregunta natural me parece allí es cuáles son esas barreras, porque aquí estamos describiendo, nos estamos diciendo, hay países desarrollados que además no solo entre la diferencia de desarrollo interno entre los polos o las ciudades más grandes y las ciudades más pequeñas probablemente no es tan distante, ¿no? Se acerca, versus donde los países en desarrollo hay ciudades muy grandes donde se concentran, se aglomera efectivamente el desarrollo urbano, el sector rural en cambio se deja a un lado, hay completamente inclusive políticas que favorecen más precisamente ese crecimiento urbano de una manera distorsionada versus castigando o mermando el desarrollo de la parte rural, y de allí surge esta desigualdad mayor, a pesar de que crezcan las ciudades. Entonces, ¿qué factores un poco más atrás de esto pueden estar explicando también estas diferencias, ¿no? Perfecto. Mira, ahí hay una serie de cosas, ¿no? Hay una serie de cosas, como digo, inclusive es un debate teórico aún abierto, no digamos empírico, ¿no? Sigue saliendo información y se siguen analizando, pero lo que se observa, y obviamente los estudiosos de este tema lo que advierten es justamente eso, ¿no? Es decir, una mayor cohesión en países desarrollados, y digamos uno es fácil ver la experiencia, por ejemplo, norteamericana, por decirte algo, versus un vecino cercano como es México. Entonces ahí hay amplias asimetrías entre los diferentes estados mexicanos, no así las asimetrías entre los estados norteamericanos. Entonces lo que digamos se ha advertido ahí es que hay una serie de factores, y estas series de factores básicamente pasan por interrelaciones, ¿no? Las interrelaciones que si nos enfocamos en el tema productivo, existen mayores, vínculos productivos geográficos, no solamente sectoriales, sino también geográficos, que eso es importante, y eso va obviamente pues, en contra del tema de aglomeraciones. Eso por un lado. Luego después esto, y que también puede llevar a otra situación, recordemos que una de las premisas de los modelos de desarrollo endógeno impulsados por Paul Romer, luego también por Lucas, es justamente estas externalidades que se pueden generar de las derramas que se pueden hacer, ¿no es cierto?, de los procesos de acumulación tanto de capital físico como de capital humano. Es decir, la inversión tiene que derramarse, y los beneficios de la inversión, ¿no es cierto?, llámese tecnología, mejoras en capital humano, etcétera, tienen que derramarse a nivel sectorial y obviamente también a nivel geográfico. Entonces estas transmisiones de tecnologías se ve que suceden más en economías que tienen mejores interrelaciones que en otras, ¿no es cierto? Y después, quizás, como para acotar un poco, las interrelaciones también de tipo institucional, ¿no? Es decir, un vínculo directo que haya con las entidades de gobierno seccional, de gobiernos locales, de gobiernos centrales, de gobiernos regionales, de gobiernos, digamos que empecemos a tener una fuerte cohesión en ese sentido también, por decir algo, ¿no? Ahora, este tipo de cosas lo que se ve es que la política pública de desarrollo estaría dejando de lado. Hablando a nivel de Latinoamérica, ¿no? Básicamente centrándome en estos estudios que cito de la CEPAL,
y que obviamente también en el Ecuador nos hace un llamado a que necesitamos nosotros tener una reflexión, al menos un debate, de cuál es una política de desarrollo a nivel regional que necesitamos en el Ecuador, porque lo que nosotros vamos encontrando en estudios previos y en otros estudios que están en este momento realizándose, es que en el Ecuador, además de una marcada heterogeneidad estructural, que se conoce como las diferencias de productividades a nivel de sectores, también encontramos una marcada heterogeneidad a nivel geográfico. Y justamente estas dos cosas son los que impiden, y eso ya te voy a platicar en la parte metodológica, que hayan spillovers, ¿no es cierto?, de productividad, tanto a nivel general o como se conoce global, a nivel también sectorial y también a nivel de otras variables que no estén incluidas en los modelos. Este tipo de fenómeno es muy digamos así, pues particular en la economía ecuatoriana. Tendremos que hacer análisis para poder contrastar con otras economías, por ejemplo, latinoamericanas parecidas, como Colombia, puede ser Perú, para ver qué es lo que sucede allá. Pero acá lo que estamos encontrando es de eso. Prácticamente lo que hemos visto es que por ahora no estaríamos nosotros preocupándonos de esta cohesión en las tres áreas, ¿no? Productiva, de transferencia de tecnología, así como de este tema institucional a nivel de subnacional del Ecuador. Sí, efectivamente me parece que ese es ahí uno de los temas, como tú bien dices, que está abierto todavía a discusión también, no solo empírica, sino teórica. Pero, por ejemplo, este tema de la cohesión, ¿no? Dentro de la literatura de economía política, Semoglu, etc., una de las condiciones para que se den cambios institucionales positivos o pro crecimiento es efectivamente que haya una cohesión social, ¿no? Respeto a las minorías, que haya un mecanismo en que efectivamente las personas sientan que sus derechos están protegidos a pesar de no ser parte probablemente del status quo, etc. Y eso quizás era lo que yo también implicaba en el sentido de que hay factores que podrían explicar estas diferencias o estos favoritismos. O sea, es más fácil, por ponerlo un ejemplo, si concentras en los polos de desarrollo urbanos la mayoría de la población de un país, es más fácil para los políticos, o no solo desde el punto de vista electoral, pero llegar a proveer servicios a estos polos, llámese servicios públicos, versus probablemente irlos construyendo o proveyendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces hay esas diferencias a lo mejor en las que se van favoreciendo de una u otra manera, a veces intencional o no intencionalmente, políticas que favorecen al desarrollo urbano, o sea, el auge mismo del petróleo, ¿no? Dónde se concentra la mayor inversión de carreteras o hacia dónde se concentra esa mayor inversión de carreteras versus el sector rural. Entonces, a mí efectivamente me parece que esa es una reflexión importante que, como tú dices, no solo la CEPAL, pero a nivel interno debemos tener en cuanto a cómo las políticas que se han adoptado en distintos gobiernos han favorecido al desarrollo de ciudades, particularmente 2, 3, 4 quizás, en detrimento de un desarrollo probablemente que no haya generado estas divergencias muy grandes entre las ciudades o capitales de provincias y el resto de sus cantones. Entonces ahora vamos a ver un poco también el tema metodológico, que me parece súper interesante, y una de las preguntas que te quería hacer, porque de lo poco que he conocido al respecto de la econometría espacial, me parece que tiene o toma mucho de las mismas ideas. Por ejemplo, esto de si tengo una ubicación geográfica, un cantón X, y hay otro cantón Y al lado, ¿no? Hay estos temas de que mis estimadores, como tú dijiste, pueden estar sesgados por estos temas de correlación entre un espacio y el otro, que están contiguos. Y temas así como ese que pareciera que, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, de que son temas relacionados como a series de tiempo, a conceptos de series de tiempo, ¿no? Correlación de un periodo a otro, etcétera, y temas así. Entonces,
Para más o menos explicar esto, que como digo, no necesariamente es una herramienta así de cajón, a breves rasgos, tampoco muy técnica, pero así a breves rasgos su similitud con otras partes de econometría, cuál es la ventaja de que tenga su propio campo, que la econometría espacial sea en sí mismo un área específica de econometría versus utilizar solo las herramientas estándar. La parte metodológica, como tú dices, es novedoso, entonces estamos aplicando esta técnica. Y justamente es eso, ¿no? Es decir, en lugar, o como con la similitud de esta dependencia que puede haber en datos seriados en el transcurso del tiempo, porque un dato puede depender de su pasado, ¿sí? Y a su vez también puede afectar, ¿no es cierto?, las variables de su valor que va a tener en el futuro. Pues lo mismo pasa acá, pero lo que estamos viendo son autocorrelaciones, pero ya no en el tiempo, sino en el espacio. Eso es básicamente la diferencia sustancial. Y claro, eso entonces tiene connotaciones para poder armar los modelos, ¿no es cierto?, los modelos de regresión, cuanto también existen indicadores para medir la profundidad o el grado de autocorrelación espacial, ¿no? Uno de los indicadores más, digamos, utilizados es la famosa I de Moran. La I de Moran lo que mide es que si hay dos variables, ¿no es cierto?, que por su proximidad tienen o no tienen una correlación. Vamos a poner un ejemplo, el tema de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Puede ser que el grado delincuencial en una provincia está muy influenciado por el grado delincuencial en una provincia vecina, o en un cantón, o en una ciudad. Entonces, más o menos se va por eso. Ya si se utilizan variables de tipo económica, entonces ya implican una serie de cosas adicionales, no solamente es esa variable, ¿no? Imaginemos si utilizamos el valor agregado bruto per cápita de un cantón, de sus vecinos. Entonces, al encontrar una autocorrelación espacial positiva, quiere decir que estarían los cantones beneficiándose de sus proximidades. Si encontramos al contrario una autocorrelación espacial negativa, estaríamos viendo que uno de los cantones está perjudicando a sus vecinos, ¿no? Y también podemos encontrar que no existe autocorrelación. Entonces, obviar este hecho se demuestra de todos los quienes han estudiado en la parte formal econométrica este asunto, pues nos llevaría a los problemas que yo había dicho al principio, de problemas tanto en el sesgo de los coeficientes que estemos evaluando, cuanto también en un problema de varianza, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que atacar y se tiene que estimar ya con metodologías de máxima verosimilitud, y sobre todo por el hecho de que los rezagos que tenemos que incluir, ¿sí? Los rezagos que tenemos que incluir implican puntos geográficos. Entonces, básicamente, si bien es cierto, existen programas econométricos especializados para esto, como el GeoDA, por ejemplo, también el ERE es el que más ampliamente puede permitirnos hacer estimaciones, porque justamente al permitirnos hacer programación, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos partir, por ejemplo, de coordenadas de ubicación, y con eso nos permite, digamos, incluir todo este espectro de análisis espacial al respecto. De ahí existen diferentes metodologías de análisis. Hay modelos en donde uno puede, digamos, rezagar espacialmente a la variable dependiente. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que existe una autocorrelación en el fenómeno que estamos explicando. Si es que es, por ejemplo, en este caso, en el caso del modelo, el nivel de producción, el nivel de actividad económica, estamos hablando de que existiera, si es que hay rezago en la variable dependiente, siendo esta la variable dependiente, si existiera un spillover global. Esa es una forma de estimar. Otra es rezagar las variables dependientes, ¿ya? Entonces, las variables que se van usando podemos también rezagarlas en su espacio, y si es que encontramos significancia, vamos a encontrar spillovers de tipo local, ¿no? que va a depender ya de cada variable que tengamos. Y también puede haber rezago en el error. Todas las variables que no incluyamos también podrían tener cierta interrelación espacial, y entonces ahí estaríamos teniendo un rezago espacial en otras variables que no conocemos, y digamos que estarían explicando cierto fenómeno. Bueno, nosotros en este modelo lo que encontramos es, primero, que existe una autocorrelación a nivel económico en el país. No es muy fuerte, ¿sí? No es muy fuerte, pero genera ¿sí? O aporta al hecho de que al no ser fuerte, ¿sí? Encontramos, ya cuando uno empieza a buscar resultados a niveles de cantones, empezamos a encontrar que existen también diferencias en el tipo de relaciones que tienen, sobre todo las capitales, las cabeceras cantonales que les llamamos, es decir, las capitales de provincia, con sus vecinos.
¿no? Y ahí encontramos que existen cantones de todo tipo. Existen cantones que están beneficiando a sus vecinos, otros que los están perjudicando y otros con los cuales no hay ninguna incidencia, ¿no? Me voy a referir, por ejemplo, al cantón Cuenca, que si uno ve la data hacia adentro, pues uno ve que concentra muchísimo de la mano de obra, de la parte económica y un sinnúmero de cosas adicionales, y que en efecto no está generando por sí, ¿no es cierto?, beneficios a sus cantones circundantes. Por decir un ejemplo. Entonces, vemos que esto sí pasa, ¿no? Y que cuando nosotros incluimos en las variables en los modelos de convergencia, estándar, entonces les incluimos estas variables, encontramos que los spillovers no se dan a ninguno de los tres niveles, es decir, ni a nivel global, ni a nivel local, ni tampoco en el error. Esto lo que ataña es que nosotros estamos frente a un problema en el cual prácticamente la difusión de los beneficios de una mejora de productividad se están encajonando, ¿no? Se están encajonando. Y esa es básicamente un poco la conclusión de la estimación econométrica a la que llegamos. Para aclarar más la respuesta a tu pregunta inicial del cambio o una evaluación al cambio de la matriz productiva, si tú dices que en lugar de haber estos efectos de desbordamiento de un cantón positivos hacia otro cantón, pero tampoco hay negativos, ¿no? Eso es lo que quieres decir, que tampoco hay negativos, o si quieres aclararlo eso después, sino que como tú dices, se están quedando allí mismo adentro. Entonces, si ese es uno de los resultados, la pregunta entonces, ¿ha habido cambio en la matriz productiva pensando también en el tema de la estructura de los sectores económicos? Porque lo que acabas de decir es un tema relacionado a la parte del desarrollo regional. Pero en cuanto a ese cambio en la matriz productiva, que era cambiar la estructura del país, más allá del tema regional, ¿qué es lo que encuentran? Primero lo que encontramos es que la estructura económica del país sigue manteniéndose concentrada en sectores de baja productividad. Esa es la primera, a nivel nacional, ¿no? Y a nivel ya de interrelaciones de interrelaciones espaciales, lo que encontramos en cambio que hay sectores de muy baja productividad, ¿sí?, que estarían también aglomerándose a nivel geográfico. O sea, por eso que es esta doble heterogeneidad, ¿no? La espacial por un lado y la estructural por otro. Entonces, prácticamente lo que vemos es que el poco o lo mucho, digamos, que los esfuerzos que se han hecho para los cambios de matriz productiva no están incidiendo en generar estos cambios en la estructura productiva del país, ¿no? Y mucho menos a nivel de geográfico, si uno ve a nivel subnacional, porque claro, si uno se enfoca en el análisis, por ejemplo, de ciertos polos de desarrollo, pues va a encontrar que de pronto están obviamente respondiendo. Acuérdate también que el análisis de tiempo en el cual estamos haciendo fue un análisis de alto crecimiento, pero no se ve que eso pasa con otros cantones, ¿no es cierto? Luego, si bien es cierto, este estudio no llega a determinar qué cantones inciden positiva, negativa o no tienen incidencia, de este trabajo nosotros estamos haciendo esta nueva, digamos, llegando a determinar, y claro, hay cantones que son, como tú indicas, positivos, otros no tienen incidencia, pero también hay cantones que estarían, les denominamos cantones que estarían absorbiendo a los otros desde el punto de vista económico, que es muy interesante, ¿no? Digamos, esa dinámica un poco perjudicial también nos tiene que llamar a analizar qué es lo que está sucediendo al interior de estas provincias, por ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos como un dato, por ejemplo, que Quito es una ciudad que estaría absorbiendo, ¿no? Entonces, eso también nos invita a pensar de qué es lo que podría llamar como tú indicas, cambios en enfrentar el problema de la falta de desarrollo local, las políticas que se están implementando, qué políticas se deben hacer, y obviamente pues ahí ya una vez que nosotros tenemos estos resultados, sí, ¿no es cierto?, nos hace falta ahora ya establecer, si bien es cierto, se ha dado, como tú revisarás en este paper y en otros que también
yo los he citado. Si bien es cierto, uno da unas pinceladas en cuanto a cambios de temas políticos, pero ya yo creo, de estrategia política y de desarrollo, pero yo creo que ya es momento, yo creo que ya de sentarnos, ¿no es cierto?, a establecer qué giros se deben dar y obviamente estos giros, cómo se deberían cristalizar en la normativa institucional del desarrollo en el Ecuador, porque yo creo que hay mucho por hacer. ¿Alguna propuesta precisamente para eso? Algo que tú recomiendes que se deduzca de esta investigación, que va más allá de este artículo, efectivamente, porque has estado trabajando ya varios años en el tema. O sea, ¿qué se necesita hacer en Ecuador para aminorar estas asimetrías territoriales, si se pueden llamar de esa manera? Entendiendo, para que se quede claro, me parece, porque como yo decía hace un rato, y tú también lo has explicado, ¿no? A veces las políticas nacionales de desarrollo pueden favorecer de manera desproporcionada el crecimiento de ciertos polos, ciudades grandes, en detrimento de otros, que sin esa política probablemente no se hubiera generado, ¿no? Entonces hay que tratar de entender eso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué recomendaciones harías? Tres recomendaciones. La primera, que es un poco más teórica, digamos así, que es incluir esta variable espacial en los objetivos de política de desarrollo. Yo creo que esto hay que incluirlo con más fuerza. Por ejemplo, te doy un dato como un paréntesis. La información en cuanto a los commuting laborales en el Ecuador no se tienen y al no contarlos, al no contar con esto, esta variable está prácticamente ausente de cualquier estrategia de política local de desarrollo que pueda tener un municipio, por ejemplo. No conocemos cuántas personas están viniendo de otro lado solamente a trabajar de un cantón a otro, y esto tiene una incidencia muy alta. Por ejemplo, estamos nosotros trabajando un tema aparte en determinar esta información. Pero yo creo que la variable espacial, estas interrelaciones espaciales deben estar incluidas en los objetivos de política. Ahora, en forma concreta, la idea de clúster en cuanto al sector, sobre todo de manufactura, el sector de servicios, pero un clúster que tenga una dimensión geográfica. Yo creo que ahí sí se podría trabajar incentivando a que los encadenamientos productivos no solamente sean entre sectores, sino también sea entre localidades geográficas, entre cantones, entre diferentes provincias, obviamente analizando las potencialidades productivas de cada territorio. Y un tema final también que es muy importante es que, mira, se ha hecho, y muchos analistas económicos han coincidido en quizás hasta una exagerada inversión en infraestructura que pudo haber tenido este gobierno. Perfecto, yo creo que una vez que eso está, ¿no es cierto?, nos tocaría hacer una inversión en infraestructura, pero ya no en infraestructura pesada, sino en la infraestructura liviana, es decir, ¿no?, establecer mejoras en cuanto a proyectos que mejoren la transferencia de tecnología, que tengan que ver con conocimiento, que tengan que ver con innovación. Una de las cosas, por ejemplo, que se quedó pendiente de este gobierno es el impulso a la educación técnica y tecnológica, por ejemplo. Eso también se tiene que impulsar, yo creo que con fuerza, y obviamente pues siempre pensando en un tema transversal que es incluir esta dimensión espacial en las políticas. Ok, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Gracias, amigos, por su compañía. Vamos a poner debajo del video información acerca del artículo con un vínculo al artículo para que ustedes lo puedan leer y acceder no solo a esta, sino también a otras investigaciones que Rodrigo ha hecho en relación a este tema, que es muy importante y muy relevante, como hemos visto. Muchas gracias.